verdad lo voy a pasar muy rápido, esto se los voy a mandar, pero como para que tengan una idea antes de empezar a la ayudantía y no estén tan perdidos. Entonces, impuestos, así como a grandes rasgos, lo que tienen que saber es que al final, bueno, son obligaciones legales que sí, lo voy a subir todo esto lo voy a mandar. Bueno, como decía, son obligaciones legales que afectan al equilibrio. Al final, lo que por lo menos a mí me queda de todos estos ramos económicos es que todas las cosas que al final llegan a afectar a los precios, y mover como los precios que se transan al final, van a afectar al equilibrio y de alguna forma van a generar pérdidas sociales o externalidades. Entonces, tener muy claro como que al final cuando les incluyan impuestos en todos los ejercicios, el equilibrio no va a ser el mismo. O sea, depende igual, bueno, ahí vamos a ver que depende de como la elasticidad de las demandas, pero de la demanda y de la oferta, pero básicamente eso. Después, importantísimo, esto típico que comenté, es típico, así que para que se les quede muy grabado en la cabeza, la incidencia de los impuestos, una cosa es la legal y la otra es la incidencia que tienen en las demandas, como cómo afecta a los consumidores o a los productores. A ustedes les pueden decir que, no sé, están poniendo un impuesto a la benzina y que lo tienen que pagar los que venden la benzina, pero el efecto que va a tener realmente en los consumidores o en los productores tiene que ver con la elasticidad de cada uno, como cómo uno se ve afectado por un cambio de precio al final. Igual todo lo vamos a ver en detalle en ejercicio. Después, que bueno, ahí era lo que les decía, la incidencia económica y la legal. Esto como muy resumen de impuestos. Igual esto se los voy a mandar, ¿ya? Después. Esto no sé si lo pasan todavía, pero por lo menos yo lo vi, que es cuando, como la curva del Laffer, que el monto del impuesto óptimo tiene como esa curva, como ese movimiento al final, y se maximiza la recaudación cuando está como en el punto donde está como marcado con morado. Acá. Ahí se maximiza la recaudación, es como el impuesto que maximiza la recaudación. ¿Y qué más tengo? Externalidades, otro tema que aquí importante, yo creo que lo más importante de externalidades es saber que muchos alguien se le prendió el audio. Okay. Lo estoy silenciando. Ya. Ya, en muchos mercados al final hay muchas cosas que no se consideran. Por ejemplo, si vamos con el ejemplo de quizás los autos, que es el típico, cuando tenemos como la demanda de autos, o sea, el mercado de los autos al final, ustedes saben que, claro, cuando uno anda en auto, también se genera como una externalidad, que es la contaminación, y esa externalidad no se traduce en el mercado. Entonces, lo que hacen muchas veces los gobiernos es como tratar de reflejar esa externalidad de alguna forma en el mercado, poniendo un impuesto para, no sé, la contaminación, creo que se llama como sello verde, no sé, que es como un impuesto que se pone para, creo que va como a las bencinas, que es como para incluir esa externalidad del mercado, o sea, en el mercado, para que como que la oferta eh, esté incluida como este efecto social que tiene de la contaminación. Como que básicamente es poder como pasar ese costo que tiene la sociedad al mercado. Y eso lo hacen normalmente a través de impuestos. Y aquí, como lo vemos en clases al final, es tratar de hacer este movimiento de la oferta cuando tenemos costos marginales sociales, lo buscamos incluir ¿cómo se llama? La curva de la oferta, buscamos incluir este costo marginal y por eso se desplaza la curva de costo marginal y se le llama costo marginal social. Creo que externalidades positivas, no sé si vieron, casi nunca las ponen. El ejemplo típico son externalidades negativas. Ahí si quieren, bueno, esto se los voy a mandar todo para que lo vean en detalle. ¿Qué más tengo acá? Ahí esto es como cómo resolverlo. Ya, vamos con ejercicio al tiempo. Les saqué, no sé si lo hicieron, pero es el examen del 2022 del segundo semestre,
tengo una prueba también del 2013, así que esa no creo que la hayan hecho. Así que esa también la vamos a resolver. Ya. Voy a ir leyendo. Cualquier duda, de nuevo, me pueden escribir. Y... Ay, ¿qué pasó? Esperen. Pantalla. Sí, necesario. Deme un segundo. Ya, de nuevo cualquier cosa me va a preguntar. Ay, ¿por qué no? ¿Qué le pasa? Parece que... Gaspar, ¿me puede ayudar? Sí, sí, estaba viendo. ¿Qué pasó, Sofía? Es que no me deja, me dice como que el permiso se caduca de compartir pantalla. Ah, tenés que darte el permiso de nuevo, creo. El ideal desde el compu hasta la tablet, ¿cachai? Mm, Eso o la C-Host. Y da lo mismo. Sí, Pero no estoy mejor. diciendo nada del compu, ¿cachai? A ver, hacer anfitrión. Comienza. Ahí, Ya, sí, mejor. Ya, para. ya, perdón, ahora sí. Ya. Entonces, el primero son los efectos de un impuesto en los mercados competitivos. Tenemos, dice, el gobierno está evaluando los efectos de poner impuestos en distintos bienes. Uno de los bienes que está evaluando poner el impuesto es el de los detergentes. Este es un mercado de competencia perfecta donde la demanda y la oferta están definidas por, ahí les dan la oferta y la demanda inversa, y preguntan en la primera. Antes de realizar los efectos, o sea, analizar los efectos de un impuesto en este mercado, obtenga el precio y la cantidad de equilibrio inicial antes del impuesto. Entonces, lo primero, importantísimo, ¿en qué mercado estamos? En el mercado competitivo les puse muy paso a paso lo que hay que hacer. Siempre en el mercado competitivo, bueno, yo creo que ya lo vieron, que el precio va a ser igual al costo marginal, pero lo que se da es que tenemos que igualar la oferta y la demanda. Y aquí lo hacemos a través de igualar la oferta y la demanda inversa, que nos dan en el enunciado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar la oferta y la demanda inversa, que fue lo que hice acá. Tenemos la oferta y la demanda inversa y reemplazo por las funciones que nos dan, paso las dos Q para allá, sumando, y no tiene mayor ciencia, despejo la Q y obtengo la cantidad en equilibrio en el mercado de competencia perfecta. ¿Ya? Estos puntos considero que son los puntos fáciles que tenemos en la prueba. Entonces, si lo entienden bien y se aprenden bien, esto siempre va a ser igual. En el mercado de competencia perfecta, igual a las demandas inversas, despejo Q y tengo la Q de equilibrio. Así que clave entenderlo bien porque en verdad son puntos que ustedes en 2 segundos van a despejar la Q. Luego, aquí, puedo reemplazar esta Q en cualquiera de las dos demandas. Acá les puse, ojo, esto solamente en mercado de competencia perfecta sin externalidades ni impuestos. Si tenemos externalidades o impuestos, esto que reemplazarla en cualquiera de las dos no les va a funcionar. Entonces eso, tenerlo muy claro. Esta cuestión solamente la podemos hacer cuando no hay externalidades ni impuestos y estamos en mercado de competencia perfecta. Podemos reemplazar en cualquiera de las dos. Si no, depende como de, bueno, ahí vamos a ver, pero depende en cuál reemplazar esta Q de equilibrio, ¿ya? Entonces aquí lo único que hago es reemplazar la Q de equilibrio, aquí creo que ocupé la de la oferta, reemplazo la Q de equilibrio, que era 70, 30 más 70, 100, y ahí obtengo el precio y la cantidad de equilibrio. Luego nos dice, utilice el resultado del precio y cantidad de equilibrio obtenido y calcule y grafique el excedente del consumidor y del productor en el mercado de detergentes de ropa. Algo que yo creo que, por lo menos para mí, fue clave para entender bien y que se me quedara como grabado en la cabeza, es como entender bien qué es la externalidad, o sea, perdón, qué son los excedentes, ¿ya? Para poder graficarlo y poder sacar... Uy, perdón, ¿alguien? Ah, está acá.
Ay, gracias. No lo voy a silenciar. Ya. Para poder como saber exactamente cuál es el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor, quizás es importante entender la intuición que va detrás de qué es un excedente. Entonces, un excedente, acá tenemos que este de acá va a ser el de los consumidores y este de acá va a ser el de los productores. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a un precio de equilibrio, que es este de acá, en este caso cuando tenemos mercado de competencia perfecta, los consumidores ganan, entre comillas, todo esto que está sobre el precio, porque finalmente son las unidades por las que ellos están dispuestos a pagar un poquito más y al final con el precio como que ganan. Entonces, desde el precio de equilibrio hasta las cantidades transadas, cada vez van ganando menos, entre comillas, porque cada vez están dispuestos a pagar menos. Entonces, todo esto va a ser el excedente de los consumidores. Entonces, lo que está desde el precio hacia la demanda, excedente de los consumidores. Y del precio de equilibrio hacia la oferta, es el excedente de los productores. Entonces, después acá, tips para graficar. Yo siempre ocupo los ceros. Grafico la demanda diciendo, que es la de acá, que es la que tenemos acá. Precio igual 0, si es que el precio fuera 0. Ay. El del productor es desde el precio de equilibrio hacia la oferta. Siempre. Si lo piensan, este es el costo marginal por cada unidad que tiene el productor. Este es su costo. El triángulo azul, sí. Este es su costo. Entonces, de acá hacia arriba es lo que ellos ganan, porque lo venden a un precio mayor. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, para graficar, yo ocupo los ceros y digo primero, en el de la demanda, si es que el precio es 0, mejor lo hago, para que esté más claro. Tenemos que PD es igual a 240. Lo estoy haciendo así porque por lo menos a mí es algo que me complicaba y quizás lo estoy ayudando, ya lo voy a hacer solo con la demanda, pero menos 2Q. Entonces, digo, si PD es igual a 0, 0 igual 240 menos 2Q, paso el Q para allá, 2Q igual a 240, Q igual a 120. ¿Ah? Sí. Entonces, acá, cuando el precio, ay, se me fue. Cuando el precio es a 0, este punto de acá es 120. Y después hacemos lo mismo al revés. Si es que, voy a borrar, si es que Q es 0, o sea, estoy acá, tengo PD es igual a 240. ¿Sí? No tiene mayor ciencia. Y pongo este punto acá, trazo la línea. Quizás, no sé, quizás les haya ayudado, espero les haya ayudado. Por lo menos a mí era algo que me costaba y de repente eso hace que todo salga mal. Así que, y lo mismo hacen con la oferta, ¿ya? Cuando ya tienen eso, sabemos que el cruce entre la oferta y la demanda es el precio y la demanda de equilibrio. Entonces, acá ponemos al tiro Q70, que lo sacamos arriba, y P100, ¿ya? A partir de eso yo saco los triángulos y digo, el excedente del consumidor va a ser esta distancia que está acá, o sea, 240 menos 100, 240 menos 100, por 70, que es el precio de equilibrio, o sea, donde está, perdón, la cantidad de equilibrio. Espérenme. Perdón, ya. Entonces, y saco este triángulo, dividido 2 para sacar el área. Y aquí tengo que el excedente del consumidor es 4.900. Luego, para el excedente del productor, lo mismo. Aquí, en el gráfico, cuando ustedes sacaron los puntos, este punto les tuvo que haber quedado en 30. ¿Sí? Haciendo lo mismo que les dije como quisieran con la demanda, sacando los puntos, eso les tuvo que haber quedado en 30. Y ahí dicen, para sacar el área de este triángulo tengo base, o sea, el 100
menos los 30 por 70 dividido 2, tengo el excedente del productor. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo hacen rápido? Soltando la mano. Harto de ejercicio. Pero siempre es lo mismo. Entonces les digo, y por lo que vi en los exámenes como pasados que hay, siempre hacen este tipo de ejercicio. Así que lo tienen asegurado si es que se lo aprenden bien. ¿Ya? Después, nos dicen, considere que el gobierno decide poner un impuesto a los productores por el detergente comprado. Calcule la nueva cantidad transada en el mercado, el precio pagado por el consumidor y el que recibe el productor. Entonces, acá vuelvo a lo que les dije al principio cuando hicimos como este mini repaso. ¿Quién paga físicamente? ¿Por qué pongo físicamente? Es como quién pone la plata, como quién saca de su bolsillo la plata. El que saca de su bolsillo la plata para pagar los impuestos es el que te dicen en el enunciado, el productor. Pero quién carga realmente con los impuestos depende de la elasticidad entre los dos. El menos inelástico, o sea, el que menos reacciona ante cambios en el precio, es el que más se hace cargo de este efecto del impuesto. Entonces, al final, el más inelástico es el que carga con más cantidad del impuesto. A veces carga con todas, si es que fuera 100%, o sea, perfectamente inelástico, ahí carga con todo el impuesto. Pero si es que uno es más inelástico que el otro en realidad, el más inelástico es el que carga con más impuestos. Entonces, aquí les puse también un paso a paso. Primero, definimos la relación entre el precio que como que al final va a tener el productor, que es el precio de la oferta, y el precio que va a tener el consumidor, que es el precio de la demanda. Aquí los tenemos como PS y PD. Y esto se arma en base a lo que te dicen en el enunciado. Te están diciendo que el gobierno decide poner un impuesto a los productores. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar es, ya, si es que el productor es el que está sacando de su bolsillo, por cada detergente que vende, está sacando de su bolsillo 15 pesos, entonces el precio al final que él va a ganar por este detergente vendido va a ser menor que el precio que va a pagar el consumidor. ¿Ya? Cuando ustedes como que tienen bien claro eso, van y escriben. Entonces, el precio que va a recibir el productor por cada detergente va a ser el precio del consumidor menos 15. ¿Ya? Luego, con esa relación, ustedes se van a la oferta inversa, que es la que tenemos en el enunciado acá. ¿Ya? Y yo esa relación la reemplazo por esto que saqué en el paso 1. Entonces tengo que PD menos 15 va a ser igual a 30 más Q, que es mi oferta inversa. Despejo PD y obtengo esta nueva oferta ante este impuesto al final. ¿Ya? Pero en términos de PD. Y para obtener el precio, la cantidad de equilibrio, cuando pongo el impuesto, lo que hago es igualar esta nueva función que tengo acá a la que me dieron por enunciado, que es el precio la demanda inversa. ¿Sí? Entonces, voy a como recapitular, quizás como que es mucha información. Primero, esta relación, que me la dan, la tengo que sacar a partir del enunciado. Luego, con la oferta inversa, igualo esta relación y reemplazo este PS por el P de menos 15 que saqué el paso 1, despejo el P. Después, lo que vamos a hacer ahora es ir a la demanda inversa y la igualo con esta nueva relación. Y la demanda inversa que me la daban acá es 240 menos 2Q, igualo esto más 240 menos 2Q. Lo mismo, despejo las Q y obtengo la cantidad de equilibrio con impuestos. Y después de eso, aquí es donde yo les decía que es muy importante en dónde reemplazan esta cantidad. ¿Por qué? Porque ahora el precio que va, como los precios de equilibrio van a ser distintos para el consumidor y para el productor.
el que van a ver como en la tienda, así como, ay, el detergente está a 5 lucas, ese va a ser el precio del consumidor. Pero el precio que recibe el productor va a ser distinto. No necesariamente menos 15, ahí, ojo. No necesariamente va a ser menos 15 porque ya vimos que la incidencia del impuesto no tiene que ver con quién lo paga físicamente, sino quién es más inelástico, ¿sí? Entonces ahí como hartos tips que tienen como que los pueden pillar quizás como, ah, ya el precio es listo, el cómo se llama, se lo reparten o se reparten el impuesto y no están así, ¿ya? Entonces, agarro esta cantidad de equilibrio y la reemplazo acá. Ya, lo repito, obvio. Cuando nos dicen en el enunciado que decide poner un impuesto a los productores, ¿ya? Ustedes piensen esto. Cuando deciden poner impuesto a los productores son los que tienen que sacar de su bolsillo los 15 pesos, ¿ya? Ellos por cada detergente que vendan tienen que decir, ah, ya vendí tantos detergentes, ya de esta plata tengo que sacar 15 pesos y pagarlo como impuesto. Entonces, siempre el precio que va a obtener el productor por el detergente vendido va a ser menor que el que tiene que pagar el consumidor. ¿Se entendió? Si es que fuera al revés, pensemos como un impuesto que tienen que pagar el consumidor. Casi no, en verdad, casi no se da. No se me ocurre ninguno, pero imaginemos que fuera el consumidor el que como que va a la tienda y cuando le dicen, ya, el detergente vale 5 lucas, ustedes como no tienen que pagar 5 lucas, sino que tienen que pagarle 5 lucas al productor y 15 pesos aparte se lo tienen que dejar a la cajera. Ahí, al final, el precio como el precio mayor es el que, o sea, ay, me enredé sola con el ejemplo. Si es que tuvieran que, ay, me enredé con el ejemplo. No se me ocurre el otro, pero quizás como el primero sí se entendió acá. ¿Sí? Sí, no. Ya voy a asumir que sí. Pero en realidad eso es lo que tienen que pensar, como al final el que está pagando, el que está recibiendo un precio menor por el producto, en este caso es el productor, ¿sí? Por eso que tenemos PS igual PD menos 15. Ya, voy a seguir. Entonces, tenemos que reemplazo esta Q equilibrio ahora sí en cada fórmula, en la de PD y en la de PS. Y se van a dar cuenta que no es como en el otro ejemplo que pueden obtener el mismo precio, sino que obtienen precios distintos, ¿ya? Entonces, acá el 240 menos 2Q, la Q que habíamos sacado era 65, y nos da que el precio que tiene que pagar el consumidor es 110. ¿Mm? Y el precio que tiene que pagar o sea que, claro, que recibe el oferente es 95. Y acá es donde yo les decía, no es como el otro, en el que uno puede decir como, ah, ya, el precio de equilibrio antes era 100, ¿se acuerdan? El precio que teníamos de equilibrio antes era 100. No es como, ah, ya, entonces como lo pagan los productores, el precio de equilibrio ahora es 100 menos 15, que sería 85. Y el precio que reciben o sea, que tienen que pagar los consumidores sigue siendo 100. No. La repartición de ese impuesto tiene que ver con cuál es más elástico, o sea, cuál es más inelástico con respecto al otro. Y aquí podemos ver que para el consumidor el precio subió en 10 pesos y para el oferente el precio bajó en 5 pesos. Ahí, voy a aprovechar de cargar. Entonces se repartieron el que está pagando más de este impuesto, al que le está afectando más este impuesto, es al consumidor.
porque cambió su precio de antes de equilibrio en 10 pesos y el otro solamente dejó de recibir 5. Entonces aquí ponemos que quien carga más con los impuestos son los consumidores. Por lo tanto, son más inelásticos. ¿Ya? Esas son cositas que les pueden preguntar que en verdad, claro, saben. Ya. Y ¿Podrías como repetir lo del análisis de antes? Como lo que acabé de hacer. Ya, obvio. Voy de nuevo. Entonces, nos dieron que los precios de equilibrio para el consumidor es 110 y para el oferente es 95. Entonces, si nosotros nos vamos a comparar cuál era el precio de equilibrio antes, que era 100, nos damos cuenta que para el consumidor este impuesto que ahora impusieron nos va a afectar en 10 pesos más que tenemos que pagar por el detergente. Y a los oferentes van a recibir 5 pesos menos de lo que recibían antes por cada detergente vendido. Entonces, Pero al final... ¿cómo lo calculaste? O sea, ¿cómo sabéis que es 110 y 95? Ya. Lo que hice fue reemplazar la cantidad de equilibrio que nos dio con impuestos, que la sacamos acá atrás. Al igualar, no sé si te acordáis, cuando igualamos la nueva como oferta inversa que sacamos en el paso 3, paso 2, perdón. Y cuando le igualamos, ahí sacamos la cantidad de equilibrio cuando tenemos el impuesto, que es 65. Y esa la reemplacé en cada oferta. Entonces ahí reemplacé en las ofertas que tenemos por enunciado, reemplacé la cantidad de equilibrio con impuestos y nos dan precios distintos. Ya. Entonces ahora nos vamos a graficar. Nos dicen, considerando el impuesto de 15, grafique la nueva situación del mercado y calcule. Utilice 2 decimales para sus cálculos. Entonces, lo primero, yo lo que hago literal en estos ejercicios es copiar el gráfico del anterior. Incluso si es que no llegaran a tener tiempo, yo les recomiendo como... Les van a poner un punto si es que hacen referencia al gráfico anterior y agregan las líneas. Les van a poner por lo menos algunos puntos igual si es que están, no sé, en verdad como que lo quieren hacer y no alcanzaron por tiempo, yo agarraría el mismo gráfico, pero si es que no, trazan el gráfico de nuevo. Literal es el mismo gráfico de nuevo. Y la oferta, ¿cómo se mueve? Si me están poniendo un impuesto de 15, la oferta se mueve subiendo en 15. La recta de la oferta siempre sube en 15, en el impuesto, al final. Entonces, este movimiento, esta separación de acá, que es la misma separación de acá, siempre es el impuesto, 15. Pongo los mismos puntos y todo, que este era el equilibrio antes. Y ahora ustedes van a ver que si igualamos oferta igual demanda, este es el que es el precio que van a pagar los consumidores. Este es el precio que van a pagar, o sea, que van a recibir los productores. Y esta diferencia es tienen que ser los 15 también de la recaudación de impuestos. ¿Ya? Y nos piden, primero, la recaudación del gobierno. La recaudación del gobierno siempre va a ser la diferencia de precios por la cantidad. Entonces, al final, es este rectángulo que tenemos acá, que son los 65, la cantidad de equilibrio, por los 15. Ojo, que esta parte no es necesario graficarla. Si es que la entienden bien, si es que saben cuál es la cantidad de equilibrio, que en este caso es 65, y el impuesto, que es 15, es literal solo 65 por 15 y no necesitan graficar. Aquí tienen que graficar porque se los piden, creo. No, sí, grafique. Y sí, es grafique. Si es que no se los piden, no es necesario. Entonces, ahí se está. Ya. Tenemos 1, recaudación fiscal, lo que les decía, 15 por 65, tengo que son 975 de recaudación y gráficamente el rectángulo de ahí. Luego nos dicen el excedente del consumidor. Ahora, como les había dicho, el excedente viene a ser como lo que ganan por este precio de equilibrio al que se llega.
lo que ganan los consumidores. Entonces, el precio de equilibrio que yo, como su precio de equilibrio, es este que está acá. Ya no es el de antes que era 100, sino que es la línea de arriba. Entonces, todo esto de acá para arriba es lo que ellos ganan por este como nuevo precio de equilibrio, ¿ya? Y lo calculo con, sacando la base, o sea, 240 menos 110, por la cantidad de equilibrio nueva, que es 65, porque estoy tratando de sacar este triángulo, dividido 2. Entonces, 240 menos 110 por 65 dividido 2, que son 4.225. Luego nos dice, nuevo excedente del productor. Ahora, ¿cuál es el precio que tienen los productores? 95. Y lo que ganan por este precio de equilibrio nuevo es todo esto que está acá. ¿Sí? Al final, de nuevo, son las unidades por las que las personas, o sea, por las que ellos están dispuestos a vender en menos, o sea, que tienen un costo marginal menor, y ganan más por este precio de equilibrio. Entonces, lo que ganan los productores es ese rectángulo que está ahí, que son los 95 menos 30, claro, menos 30, que es donde parte ahí la oferta, por la cantidad de equilibrio dividido 2. Yo tengo una pregunta. Bye. ¿Cómo se cae la nueva curva oferta? O sea, como el nuevo punto donde cortar el eje Y. El nuevo punto siempre se traslada en el impuesto, que en este caso es 15. Entonces, siempre la diferencia es el 15. Sí. O sea, el impuesto. Ya, gracias. Siempre traza la recta y aquí, de hecho, yo le pongo siempre como, o le podéis poner la T o impuesto, o sea, el 15 del impuesto, que es lo que se traslada. Yo tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo sé diferenciar cuando la curva oferta me cambia en su posición o cuando cambia la pendiente? Cuando cambia la pendiente, siempre va a tener una Q. Te están cambiando la cantidad por la que va multiplicada por Q. ¿Cómo se vería eso en Te la dirían, ecuación? ¿Cómo se vería? acá, por ejemplo, te dirían que esta es, por ejemplo, PS igual a 30 más 2Q. Todo movimiento de la pendiente de la curva es porque cambia el número que está multiplicando a Q. Y toda traslación de la curva es porque cambia esto, la constante al final. Ay, perdón, eso, la constante. ¿Sí? Ay, aquí me hicieron dudar con una pregunta del chat. No sé si me dan un segundo solo para verificar que lo hice bien. Con la ¿Por qué pauta. hacer Acá, intermínimo? sí. Pero es Está bien. que según yo eso tiene que ver más con la ecuación, pues, porque te dicen que puedes tomar como que 30 fuera el costo fijo si querís, según yo. Pero al final es como, Sí, ¿o po, no? sí, sí, Según yo, según yo. eso es parte del enunciado en el sentido de que no importa que, por ejemplo, si se ofrecieran 0, ¿cachai? Literalmente para hacer Ujú. la unidad le sale Sí, 30, po, ¿cachai? sí, Tienes que sí, po, interpretarlo como eso. Por eso es el mínimo, ¿cachai? sí. Obviamente en este caso te lo dan. Casi nunca de hecho te explican por qué el mínimo es ese. Sí, pero uno lo interpreta como que, claro, al no hacer No, no, ninguna no, no, unidad. no, no. Yo creo que se refiere como porque el triángulo se calcula con ese. Ah, no sé. Yo entendí que como que preguntan por qué el mínimo 30, según yo se refiere a que en toda la ecuación que tenía arriba del precio, el precio de la oferta aparte es 30 más cupo. Entonces, si Ah, es no, sí, 0, po, sí. Sí, en esa parte ahí el mínimo lo tienen que sacar porque ponen 0, reemplazan lo que les expliqué como de la demanda, reemplazan por 0 las Q y, y ahí lo sacan. Si reemplazan por 0 les va a dar que 30 es como el donde parte. Sí, ya, voy a seguir. Ya. Entonces, ¿qué le estaban contestando? Ahí me confunde lo de la primera parte, que era la igualdad de PS igual a PD menos 15. Ya, voy de nuevo. En verdad, les juro que yo, para mí, creo que después lo ven en micro 1, y creo que recién lo pude entender bien a la perfección en micro 1. Así que no se preocupen, lo repito de nuevo.
Cuando les dicen, cuando les dicen que el impuesto lo va a pagar los productores, lo que tienen que pensar es, cada detergente que ustedes venden, el productor va a tener que sacar del precio al que como que pusieran en góndola al final, que es el que pagan los consumidores. Los consumidores siempre van a ver ese precio de góndola, pero el productor lo que va a tener es que agarrar eso como que gana por cada detergente que vende, y a eso que gana le tiene que sacar 15. Entonces, por eso, el precio que al final ellos ganan por cada detergente vendido va a ser 15 pesos menor o sea, claro, como que va a ser 15 pesos menor a el que está como exhibido y al que paga el consumidor. Entonces, por eso la relación es, precio del oferente es igual al precio del consumidor, que es el que está exhibido, el que está puesto como, este detergente vale 5 lucas, menos 15. Sí, no sé si se entendió un poquito Ah, más. ya, perfecto. Entonces, es como poner el precio de la oferta nuevo es igual al precio de la oferta menos 15, pero porque el precio de la demanda y la oferta están en equilibrio son iguales. ¿Eso? Es que el precio, la oferta y la demanda de equilibrio en este caso no son iguales. Pero los dos al principio son 100, ¿o no? Al principio los dos son 100, sí. Pero cuando te ponen el impuesto, al final el que recibe cada uno no es lo mismo que, el precio del oferente no es el mismo del consumidor, y lo que les decía antes no es necesariamente como el 100, uno paga 100 y el otro paga 15, porque la incidencia del impuesto depende de como cuál es más inelástico. Entonces, no es tan así. La relación al final, que es lo que te tiene como que quedar claro para hacer los ejercicios, es que si es que están diciéndote que los productores pagan ese 15, al final es que el precio que va a estar exhibido y que van a pagar los consumidores va a ser 15 pesos mayor que el que van a recibir los productores. Entonces tú como que estableces esa relación. ¿Sí? Ya. Gracias. Ay, te juro que entiendo que quizás ahora no lo tengan como como que no sea tan fácil, pero a lo largo de la carrera ustedes confíen, hagan esa relación y más adelante quizás les van a tener como más agregado y va a ser como más natural entenderlo. Ya, entonces ahora la pérdida, estaban preguntando por qué menos, ¿quién preguntaba? Sorry. Alguien preguntó como que por qué era el menos 30, y al final porque lo que afecta, las personas esta oferta que se mueve, es como, se mueve solamente porque le agregaste el impuesto, pero en realidad tú para poder calcular los excedentes de los consumidores te necesitas el triángulo completo, desde este precio hasta acá, porque esta es la cantidad demandada, no es esta, es acá. ¿Cachai? Es acá a este precio. Y en esta oferta, este precio no existía. Alguien preguntó como por qué le tengo que restar 30 al triángulo. Y supongo que se refería a que por qué... Ay, no lo estaba haciendo. No sé si te refería a esto, que como por qué acá y no acá considero este punto que resto. Y considero desde acá hasta acá arriba, porque el precio que ocupo es este. Y necesito todo ese triángulo. ¿Se entiende? No es. Este es el costo marginal de la empresa en realidad. Lo otro que se agregó es porque tengo que pagar un impuesto, pero en realidad no es como el costo marginal que tiene la empresa. No sé si se entendió más. Al final tenéis que ocupar este, para sacar este triángulo. Ya, y no hay un poquito más, la pérdida social, que siempre... No, tenéis que calcular este triángulo entero. Y este punto de acá lo habíamos graficado en el gráfico anterior y ese era 30. Este punto de acá es 30. El 15 es solo la diferencia entre las dos curvas, o sea, las dos rectas de la oferta. Cualquier cosa, si queréis, me podéis preguntar al final, pero para poder avanzar un poquito más. Ya, súper. Entonces ahora calculamos la pérdida social, que va a ser esto. La intuición detrás de la pérdida social son
unidades que se dejan de transar por la imposición de este impuesto. Entonces, lo que al final la economía deja de ganar porque le pusieron un impuesto va a ser desde donde estoy como en la cantidad de equilibrio nueva y como entre la cantidad de equilibrio nueva y la cantidad de equilibrio antigua y lo que se dejó como de marginal por estos precios, como por el pago de los detergentes que se dejaron de vender. Y eso se calcula con la base siempre va a ser en lo que se trasladó la oferta, que es el impuesto, que en este caso es 15, y esta diferencia va a ser como la altura del triángulo, que sería 65 menos 70. Y acá calculo la pérdida social, que es los 110 menos los 95, que son los 15 del impuesto, por los 70 menos los 65 partido 2, y ahí me da la pérdida social. Pero eso es 15 por 15 partido en 2. No, 15 por 5. Pero si 110 menos 95... 15. Ah, claro, y 5. Sí, sorry. Tranqui. Ya. Siguiente. Aquí les puse el enunciado porque, o sea, el de la pauta porque encuentro que está bien escrito, pero lo vamos a leer junto igual. Dice, dado el impuesto de 15 pesos, dado que el impuesto de 15 pesos lo deben pagar los productores, explique a qué se debe que este impuesto no genere... Se me desconectó. Espérenme. Ahí está, ya, perdón. Ahora sí, perdón. Explique a qué se debe que el impuesto no genere directamente un aumento de 15 pesos en el precio del detergente entre consumidores y productores. ¿Quién se ve más perjudicado por el impuesto en términos de las curvas de demanda y oferta? ¿A qué se debe esto? Esto es lo que les he repetido toda la día. ¿Por qué no es el precio de equilibrio que de antes que era 100 y unos pagan 100 y el otro, o sea, y los consumidores siguen pagando 100 y los productores 95? Por la inelasticidad, o sea, claro, por la inelasticidad de la oferta y de la demanda. Al final, en este caso, hay que hacer este mismo análisis que tenemos acá y llegar a la conclusión al final que llegamos antes, que es que quien carga con más de los impuestos son los consumidores y que son los más inelásticos. Básicamente eso les dicen acá, que creo que aquí hacen una relación como con el excedente, de que los consumidores, si ustedes comparan el excedente de acá con el excedente antes de impuestos, los que pierden más son los consumidores. Pero al final, de cualquiera de las dos formas que como que ustedes expliquen quién es el que carga con más de los impuestos, está bien. Así que aquí hacen eso, como que comparan este excedente con el anterior y dicen como los que se ven más perjudicados porque pierden más excedente son los consumidores. ¿Sí? ¿Tengo una duda? Sí, dale. ¿Qué significa el triángulo que queda entre ambas ofertas? ¿Significa algo? Este de aquí, Sí, ese mismo. esa es la pérdida social, que era lo que yo les decía. Al Pero final... ¿no era el rectángulo la pérdida social? No, el rectángulo es la cantidad de recaudación. Ah, ya. El triángulo, miren, yo en verdad encuentro clave poder entender como qué es cada cosa y se les va a hacer mucho más fácil como saber qué es qué, porque no van a estar enredados como, ay, ¿cuál era la pérdida social? ¿Cuál triángulo? No, porque lo van a entender como bien. La pérdida social tiene que ver con las unidades que se dejan de transar por haber como puesto un impuesto. Entonces, si lo ven, estas son las unidades que se transan con impuesto y estas son las unidades que se transan sin impuesto. Y lo que pierde la sociedad son como las transacciones, que tienen que ver con los precios que se dejaron de vender al final, como la plata que se dejó de vender. Y para calcular eso es la diferencia entre como las cantidades que se dejaron de transar y las ganancias, ¿cachai? Que al final termina siendo ese triángulo que está ahí. Ya, gracias. Y el último, que lo encontré súper bueno, dice, considere que hay una nueva alternativa para recaudar fondos. La propuesta es poner un impuesto de 15 pesos al azúcar. Este mercado es perfectamente competitivo. En este caso, la recaudación es de 3.000 y la pérdida social es de 1.200.
en términos de eficiencia del impuesto, ¿qué recomendaría el impuesto del detergente de ropa? Claro, ¿cuál recomendaría? ¿El de ropa o el del azúcar? En este caso utilice la referencia solo de la pérdida social y de la recaudación, omita el efecto neto en la cantidad transada. Entonces al final lo que ustedes tienen que ver acá es por cada peso que yo recaudo, gasto, o sea, pierdo menos en pérdida social. Entonces esto lo hacen literal, es dividir, y te dicen, la recaudación del azúcar son 3.000. Eso es lo que yo puedo recaudar al ponerle el impuesto al azúcar. Pero la pérdida social es de 1.200. Entonces, ¿por cuánto de cada peso que yo recaudo es pérdida social? Serían la pérdida social partido de los 3.000, que es lo que yo recaudo. Entonces me están diciendo que 0,4 pesos es pérdida social por cada peso recaudado. Y hago exactamente lo mismo con el detergente. Entonces aquí habíamos tenido que la pérdida social del detergente era 37,5 y la recaudación es de 975. Divido eso y veo que al final pierdo menos por cada peso recaudado cuando le pongo el impuesto al detergente. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Igual como les digo, en verdad, encuentro que es clave que hagan, ya, obvio que sí. Lo que ustedes comparan en esta, cuando te están dando dos alternativas de a cuál ponerle el impuesto, es en cuál alternativa pierdo menos en pérdida social por cada peso que recaudo. Al final, ¿cuál me cuesta más para la sociedad? ¿Qué impuesto me cuesta más para la sociedad? Entonces, te están diciendo que la recaudación que tenemos como con la alternativa de ponerle al azúcar el impuesto, recaudo 3.000. Pero la recaudación de 3.000 me significa una pérdida social de 1.200. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es calcular al final cuál es la pérdida por peso recaudado en pérdida social. Y eso se hace dividiendo la pérdida social por la recaudación. Entonces, tengo recaudación de 3.000 y pérdida social de 1.200. Por cada peso que yo recaudo, ahora leo, por cada peso que yo recaudo, tengo 0,4 pesos en pérdida social. Cuando dicen recaudación, es recaudación de impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces hago lo mismo después con la del detergente y tenemos que, tengo una pérdida social, como lo sacamos en la DECREO, de 37,5 y una recaudación de 975. Entonces esa división al final es que por cada 0,38 pesos de pérdida social es por cada peso recaudado. Como que pierdo eso por cada peso que recaudo al final. Es muy matemática esta parte igual. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Voy al siguiente. Quería hacer 3, no creo que alcance. Voy a hacerlo hasta la... Sé que les va a servir y si ya están chatos de mí, pueden salir si va a quedar grabado, pero les va a servir yo creo que el siguiente, así que démosle nomás. ¿Qué significa? Es un costo de oportunidad. No, es un costo a la recaudación, no de oportunidad. Es un costo a la recaudación. ¿Y qué significa que nos digan que está en un mercado competitivo? Significa que no es la única firma y que están compitiendo, que hay más firmas compitiendo al final en el mercado. Y eso en términos como de resolución de ejercicios, siempre significa que tenemos que las empresas en competencia perfecta al final lo que hacen es igualar sus precios al costo marginal, y lo que hacen los monopolios, que vamos a ver ahora un ejemplo, es igualarlo a su ingreso marginal, no al costo marginal. Puede ser que se conozca como costo marginal de fondos públicos. Me pillaste, pero puede ser, o sea, no sé si marginal, pero es como costo, sí, igual puede ser marginal en precio, puede ser, tiene sentido, porque es como un costo a cada peso que yo recaudo. Yo he visto de todo.
la verdad, de materia. Como literal les ponen todo. Como que yo no me acuerdo cuando di el ramo de cómo era el examen, pero hay de todo. Entonces, si yo les recomiendo su fuerte, van con todo y lo preparan harto, y los otros como que quizás sí un poco más enfocados en la materia, la última materia, porque siempre van a ponerte algo de esto. Esto va sí o sí. Y si no, si no me van a funar. No, pero yo creo que va, ¿ya? Así que, bueno, voy a seguir con este, que este es Monopoly. Uy, no, yo creo que solo desarrollo. Sí, El sí, mío tuvo no, alternativa. el Yo mío lo di también en fue pandemia. alternativa. Sí, yo lo di en pandemia, pero no sé. Así que yo creo que es más sí o sí desarrollo. Pero, bueno, ya. Démosle con este. Este es de la prueba 2, si es que le van a buscar. De la prueba 2, igual está acá todo en este archivo. De la prueba 2 del 2013, del segundo semestre. Dice, la empresa Coca-Cola, o sea, bueno, X-Cola, uy, no me está cargando esta cuestión. Ya. La empresa X-Cola tiene poder monopólico para fijar precios y la cantidad X a producir. De nuevo, monopolio, única empresa que está en el mercado ahí transando. El costo marginal de su producción es de X, perdón, de su producción X es igual a costo marginal igual a 16X. La demanda que enfrenta es P igual 10.000 menos 2X, y el ingreso marginal que percibe es P igual a 10.000 4X. Entonces, monopolio, diferencia con mercado de competencia perfecta. El monopolista busca poner sus precios cuando tenemos, o sea, lo que buscamos es igualar el costo marginal al ingreso marginal. Entonces, por eso es clave acá cuando nos dan el ingreso marginal. Si es que no les dan el ingreso marginal, ¿qué es el ingreso marginal? Precio más, perdón, precio por cantidad, ¿no es cierto? Ese es el ingreso marginal, lo que como que al final ingresa la firma. O sea, perdón, el ingreso total. Bueno, hablando pura tontera. El ingreso total es precio por cantidad. Entonces ustedes tendrían que multiplicar la demanda por P, o sea, por el precio. Ahí lo vamos a hacer. Pero tienen que como que multiplicar esos dos y derivar. No se los van a poner, pero en cualquier caso, los digo para que se entienda la intuición. El ingreso marginal al final es la derivada del ingreso total, ¿ya? Ingreso marginal igual derivada del ingreso total. Entonces, nos dice, determine la cantidad y el precio escogido por la empresa. Además, calcule el ingreso total, el costo total, utilidades y el excedente del consumidor. Grafique la situación en el gráfico A de la página siguiente. Yo creo que les pusieron el gráfico y que había que dibujarlo. Indicando el costo total, utilidades, excedentes del consumidor y de existir la pérdida social. Entonces, monopolio. Ingreso marginal igual costo marginal. La firma determina su cantidad a ofertar en base a su óptimo, que es este, que es el que les describí. Y su poder monopólico les permite establecer un precio mayor al de competencia perfecta. Entonces, paso 1, igual. Ingreso marginal, que nos lo dan en el enunciado, que es acá. P igual a 10.000 menos 4X al costo marginal, que es 16X. ¿Ya? Igualo esto, despejo X y tengo la cantidad monopólica, que va a ser 500. Solo matemático. De nuevo, si se aprenden bien esto, es todo el rato lo mismo. Así que aprovechenlo. Apréndanselo bien y lo van a tener bueno si es. Después, disposición a pagar a esa cantidad, que va a ser el precio del monopolio, el precio monopólico. Ojo, solo puedo, sí, esto mismo, se va a subir. Solo puedo reemplazar en función de la demanda inversa. En equilibrio monopólico, la disposición a pagar es distinta al precio al que el productor estaría dispuesto a vender. Entonces sabemos que la oferta va a ser la curva de costo marginal. Y aquí se pueden ver tentados a decir como, ya voy a sacar el precio con la oferta. Pero aquí
el precio al que está dispuesto como a vender ¿cómo se llama? A vender el productor, no es el costo marginal. El productor va a venderlo como a un precio mayor porque lo puede vender a un precio mayor, porque no hay otra firma que compita con él. Entonces, sí o sí, tienen que reemplazar esta demanda, o sea, claro, este X de equilibrio, lo tienen que reemplazar sí o sí en la demanda, ¿sí? Para obtener el precio. La cantidad que va a ser la firma la reemplazan en la demanda, que nos la dan en el enunciado, que es acá. 10.000 menos 2X. Una duda, ¿la demanda inversa qué es? La demanda inversa es lo mismo que la demanda, pero cuando pones el precio para el otro lado. Como que está en términos de es P igual Q con sus cosas. Ya, perfecto. La demanda normal es Q igual sus cosas con P. ¿Sí? Sí. Ya está. Entonces, agarro la demanda inversa que nos dan en el enunciado y reemplazo por la cantidad monopólica, que es 500, y me da que el precio es de 9.000. Ahora grafico. El gráfico del monopolio es la demanda, igual como le hicimos antes, como lo que les había explicado de los ceros. Creo que hasta son los mismos números, parece. Los ceros. Y después la oferta, entre comillas, va a ser el costo marginal, pero de cómo se determina, no se determina como antes, que era en competencia perfecta, que igualábamos costo marginal con demanda. Ya no es así. Ahora lo que tienen que igualar es el ingreso marginal para encontrar la cantidad demandada. La curva del ingreso marginal siempre es, no sé si la mitad de la pendiente, pero siempre tiene una pendiente, o sea, siempre es como más empinada, tiene una mayor pendiente que la demanda. Entonces siempre está por dentro. Entonces ustedes lo primero que hacen, ya hice mi demanda, ahora agarro y desde donde parte mi demanda, bajo y hago el ingreso marginal. Igual se las dan, lo pueden hacer con la información que les dan, que es la que sacamos acá. Está acá, ingreso marginal, pero siempre está por dentro, ¿ya? Para que lo hagan como al tiro cuando... ¿Sí? ¿Cuál es la definición de ingreso marginal? ¿Como lo que gano por la última unidad producida o no? Sí. Ay, ¿por qué se me sale? Tal cual, eso mismo. Ay, Es gracias. del ingreso, la derivada del ingreso total por la Q. Sí, ya. Y ya. Entonces, ahora, la cantidad de equilibrio, acuérdense que lo obtuvimos de igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Oh, no sé qué le pasa. Perdón. Como que me saca del zoom desde acá. Ya. Ingreso marginal, costo marginal, obtengo la cantidad de equilibrio, la cantidad monopólica. Entonces, en este punto, yo grafico mi cantidad monopólica. Este de acá. Acá, cantidad monopólica. Este no va a ser el precio. ¿Por qué no va a ser el precio? Porque esa es la cantidad que decide el productor poner a vender. Pero la disposición de los consumidores a pagar por esa cantidad va a ser el precio que está acá. Este de acá. Al final lo que hacemos, por eso, es reemplazar la cantidad monopólica en la demanda, porque así obtenemos el precio monopólico. Ante eso, lo que ustedes van a ver es que al final, como esta es la oferta, vamos a tener que todas estas unidades no están siendo transadas. No están siendo transadas porque existe un poder monopólico. Entonces, al final es como lo que perjudica a la sociedad del monopolio, que el productor puede y tiene como el poder de poner un precio, o sea, fijar una cantidad y a partir de eso, como poner un precio más alto. Y se dejan de transar todas estas. Entonces, esa es la pérdida social al final del monopolio. El excedente del consumidor, igual que antes, es desde el precio que llegan como de equilibrio por todas las unidades que podrían valorar más, es el excedente del consumidor.
El del productor es el mismo que sacábamos antes. Sí. Sí, el costo total es este amarillo, es como un verde, pero sí. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero sí es ese. Y el excedente del productor es esto de acá, es este rectángulo de acá y el triángulo de acá, que son todas las unidades como que están vendiendo al final, un poquito como que van ganando porque lo valoran un poco más. Y aquí de nuevo las unidades que se dejan de transar es la pérdida social. En números tenemos Consulta, ingreso total. Bye. ¿el excedente es distinto de beneficio económico o es el mismo concepto? No, no es el mismo concepto porque, ay, a ver, es que lo económico y lo contable, o ya no me perdiste. No No, sé. pero en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería No es lo el mismo que amarillo no es es lo el mismo que beneficio de monopolio o no? ¿O nada que ver? no es lo mismo que ponte tú el beneficio, o sea, los beneficios en términos como de costo, o sea, ingreso menos costo. No, no es lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Los excedentes al final es como lo que está ganando, porque las unidades en realidad tú las podrías vender más baratas, ¿cachai? Como que lo que al final, como por ese precio monopólico, pudiste, bueno, en realidad por cualquier precio de equilibrio al final, como que estáis evaluando el costo marginal, el costo de la última unidad, pero en realidad no es el costo como en sí. Tú, la primera unidad que produjiste, o sea, la última que vendiste, es como lo más caro, ¿cachai? Pero en realidad te costaron marginalmente como cada una te va a costar, ay, no sé cómo explicarlo, cada una te va costando como, bueno, depende de la producción, pero al final es como lo que, claro, lo que ganáis por cada unidad, porque en realidad te costó menos. Y al final para los productores es lo mismo. O sea, para los consumidores es lo mismo. Podían haber pagado más, pero pagaron un precio menor. Entonces el concepto de excedente tiene que ver con eso. Ya. Entonces, uy, pero ya. Ay, no están cachando, me está sacando el computador y no. Ya. Entonces, ingreso total, lo de siempre, cantidad vendida por precio. Teníamos el precio de antes, que lo sacamos antes, que era 9.000 por la cantidad vendida, 500 por 9.000, tenemos ingresos. Costo es los costos marginales, porque es por cada unidad, eso es como lo que te costó a ti, por la cantidad de ¿cómo se llama? Acá te sale. Costo marginal 16 por X. Entonces, ahí reemplazo las 500, que son las unidades que vendí, 16 por 500, eso por 500, porque estábamos pagando solamente el costo marginal, por 500, que son las unidades que vendí, y se saca desde acá, este triángulo de acá. Estos van a ser mis costos totales. Cantidad vendida, ay, perdón. Aquí tenemos el 500. Acá, este es mi costo marginal para 500, que es lo que sería reemplazar el 500 en costo marginal, que era 16 por Q. Este de acá es 16 por Q, que sería 16 por 500. Y como es un triángulo, te necesito sacar el triángulo de acá, que este es mi costo total, dividido 2. ¿Sí? Siempre los costos totales van a ser el área que está bajo mi costo marginal hasta la cantidad transada monopólica, lo que produje, ¿sí? No sé si se entendió bien. Quizás sea un poco más enredado. Pero concepto al final, la cantidad que yo hice, mi costo marginal, el área que está bajo mi costo marginal, son mis costos totales. Pero entonces, consulta, volviendo a la pregunta que te había hecho anteriormente, en este caso, el ingreso total del monopolio sería igual a su excedente, ¿o estoy equivocado? El ingreso total del monopolio, no. No, porque Precio por cantidad menos el costo total. el ingreso total es este. Y su excedente
es ese. Ah, o sea, el beneficio económico En que este tuvo la- caso sí, sí, en este caso sí, pero en realidad no tiene como esa relación. En este caso creo que sí Ya. se da que esta es como este área de acá es como el beneficio de la empresa. Ya, ¿Sí? si no- Y ahí, bueno, lo restan y tienen la utilidad. Después te dicen, a la autoridad le preocupan los males generados por el monopolio, por lo que, por lo que decide intervenir y fijar el precio de X cola por cada X que vende. ¿Qué precio fijaría la autoridad si desea alcanzar el óptimo social? Demuestre en el gráfico dicha cantidad de precio. Entonces, al final lo que nos están diciendo es que lo que dio la autoridad es que, claro, esta cuestión me está generando como demasiada pérdida social, voy a fijar un precio para que sea óptimo. El precio para que sea óptimo al final sería llegar al precio de... Ay, ya me fundí. El precio como de competencia perfecta, ¿ya? Que sería, acá yo lo que les puse es igualar la demanda al costo marginal, que es lo que vamos a hacer acá. Estamos igualando la demanda que tienen que sería ¿cómo se llama? La demanda inversa de los consumidores, obvio, la demanda inversa, al costo marginal, que sería 16x. Esto sería lo que ustedes tuvieran que haber hecho si es que era un mercado de competencia perfecta, ¿ya? Eso es lo que al final quiere que haga el gobierno, como llegar al óptimo social, que es el de mercado en competencia perfecta, que es costo marginal igual al precio. Y aquí, claro, dice lo mismo que siempre, 16x igual a la demanda inversa, que es el precio al final, despejo mi cantidad y me da 555,56. Después reemplazo aquí de nuevo. ¿Se acuerdan que les había dicho que en competencia perfecta se pueden reemplazar en cualquiera de las dos? Ya sea en la de la oferta o en la de la demanda. Aquí lo reemplacé en la de la oferta, que era el 16 por X, que es el costo marginal, y me da 8.888,89. Si hubieran reemplazado en esta de acá, les tendría que haber dado lo mismo. ¿Ya? Debería. ¿O no? Hay algo raro ahí. Ah, no, sí, está bien. Sí, está bien. Es lo mismo, ¿ya? Y... no, esto no sé por qué lo grafiqué. Al final, ¿Cómo este sería... calculaste el impuesto? ¿Disculpa? ¿Cómo calculaste el impuesto que había que ponerle? No hay impuesto. Dice fijar. Quieres fijar el precio. Ah, ¿cómo cachaste el precio? Tienen que fijar lo que quiere hacer el gobierno es fijar el precio al mismo que sea el de competencia perfecta. Y aquí es igualando la demanda inversa, que es el precio al final, a el costo marginal, que fue lo que hice acá. Costo marginal igual al precio, que es igual a la demanda inversa. Despejé, obtuve la cantidad de equilibrio como la cantidad de equilibrio óptima que querría poner el gobierno, y a partir de eso despejé el precio, que pueden reemplazarlo ya sea en la de costo marginal, que sería la oferta, o en la de demanda, que sería acá. Si lo reemplazan, van a llegar a los 8.888,89, que es el precio que quiere fijar el gobierno. ¿Sí? Y aquí creo que lo voy a bajar esto porque este sería los 8.888,89, y este de acá serían los 555,56. Ya. Pero así rapidito con lo que queda, dice. Ha pasado un tiempo y las preferencias de los consumidores han cambiado. Uy, no, me tiene desesperada mi computadora. Ya. Y las preferencias de los consumidores han cambiado. Ahora la demanda que enfrenta cambió la demanda.
Dice, para esta parte asume que la empresa solo puede producir cantidades discretas, X, es decir, X con números enteros mayores o igual a 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Nos dice, ¿cómo es la curva de ingreso marginal que percibe X cola? ¿Qué valores toma? Porque explique, no es necesario graficar. Sí, voy a subirles todo, no se preocupen. Todo este documento que tiene como 30 páginas lo van a tener. Ya. Dice, primero tenemos que encontrar el nuevo ingreso marginal. Les había dicho que el ingreso marginal al final es la derivada del ingreso total, ¿ya? La derivada con respecto a Q del ingreso total, o respecto en este caso a X, que es la cantidad demandada. Entonces, el ingreso total va a ser precio por Q. El precio nos están dando la demanda inversa, precio, XQ, ¿no es cierto? Ay, 10.000 partido X, perdón. Ya después de una hora me pierden un poco la concentración. Entonces, 10.000 partido X, precio, porque es la demanda inversa, que es lo mismo que el precio. La demanda inversa es lo mismo que el precio, que aquí me lo dan P. Por la cantidad que va a ser X. Y si se dan cuenta, se me van las X. Entonces me queda que el ingreso total va a ser 10.000. ¿Qué significa esto? Si ustedes derivan 10.000 con respecto a X, les va a dar 0. Entonces significa que el ingreso marginal es 0. El ingreso marginal, o sea, claro, el ingreso total va a ser constante, entonces el ingreso marginal es 0. Siempre el monopolista se va a llevar 10.000. Da lo mismo la cantidad que venda, siempre se va a llevar 10.000. Esto se da porque, claro, tiene ese poder como... claro, tiene ese poder monopolista y siempre va a haber, aunque sea un consumidor que está dispuesto a pagar los 10.000. Entonces, si es que él decide hacer una unidad, el precio va a ser 10.000 y se los va a llevar al bolsillo. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que había que sacar en la primera. Y decía qué valores toma el ingreso marginal, y ustedes ahí ponen que para todo X, o sea, para cualquier cantidad demandada, el ingreso marginal va a ser 0. Siempre 0. Luego dice, determine la cantidad y precio escogido por la empresa, además calcule el ingreso total, el costo total y las utilidades de X cola. Grafique la situación en el gráfico de la siguiente página. Bueno, ya está, les querían como, parece que les ponen como un gráfico para que ustedes tracen. Entonces, aquí puse. Como para todo X, la empresa recibe 10.000, esta querrá producir la menor cantidad posible. Piensen ustedes como si fueran una empresa monopólica y les dicen como, oye, ¿sabes qué da lo mismo si es que así 5 unidades, si así 10 unidades o así es una? Siempre te vaya a llevar 10.000 al bolsillo. Obvio que vaya a querer minimizar tus costos. Entonces vaya a querer hacer la menor cantidad de cosas posibles, como, ya listo, voy a hacer una unidad para venderla a 10.000 y me llevo los 10.000 al bolsillo y como que incurro en un costo de 16 nomás, que ahí vamos a ver que como el costo marginal es 16, el ingreso total va a ser los 10.000, que habíamos hablado que es constante, el costo va a ser igual al costo marginal por 1, que es una unidad, y la utilidad va a ser de 10.000 menos 16, que son 9.984. Esto, ¿cómo lo grafican? Tenemos una curva de demanda que se indefine si es que ustedes le ponen un 0 abajo. O sea, nunca va a ser 0 porque se indefine. Entonces, al final como, creo que parábola, hipérbole, creo, no sé. Creo que es una hipérbole. Y al final, claro, ustedes van a querer estar en este punto en donde producen solo una unidad. Esta es la oferta marginal, esta es la demanda, producen solo una unidad. Acá creo que aquí no dice la demanda, o sea, no. Sí, eso. Producen solo una unidad, el precio es 10.000. Este es el costo de 16, el amarillo o verde, no sé cómo lo ven, 16. Y al final la pérdida social es de acá para allá. No se los piden, así que yo lo hice en realidad solo para que quede como más o menos claro como que es cada cosa. Una pregunta,
Bye. La parte de la pregunta que iba antes de esta, que no entendí por qué era Ujú. 10.000 partido en X por X. Ya, nos están diciendo que cuál es el ingreso marginal. El ingreso marginal siempre va a ser va a ser el precio por la cantidad. Perdón, ese va a ser el ingreso total, ¿no es cierto? El precio por la cantidad. Sí. Y acá nos dan que el precio, que es lo mismo que la demanda inversa, va a ser 10.000 partido X. Acá. ¿Cachai? P igual 10.000 partido X. Ese va a ser el precio que van a pagar los consumidores, 10.000 partido X. Y aquí lo único que hice fue reemplazar el P por el 10.000 partido X, y X es la cantidad vendida, entonces ese es Q. Ah, ya, perfecto. Entonces no hay ¿Cachai? ingreso marginal porque nunca aumenta, siempre el mismo. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Ya, no la voy a hacer porque ya que en verdad me perdieron un poco con hora 20, pero les voy a dejar, igual está la pauta, está todo. Como una intuición quizá, está como bien explicado, encuentro según yo, igual la pauta, pero tiene que ver con externalidades. En la primera preguntan por qué consideran que los automóviles producen una externalidad negativa, y ahí lo que les había dicho cuando como que vimos el resumen un poco de externalidad, que son costos para la sociedad, en este caso la contaminación del aire. Después dice qué implicancia tiene una externalidad negativa sobre la eficiencia en el equilibrio de mercado. Responda claramente. Al final acá lo más importante es que ustedes tienen que pensar que hay un costo para la sociedad que no se está viendo reflejado en la oferta, ¿ya? Al final, claro, la oferta es como los costos privados, que es como el costo que incurre la empresa de forma privada, pero en realidad a la sociedad igual le están haciendo daño, y eso no se está viendo como reflejado en el mercado. Y por eso que, como vemos, como que en las externalidades existe una curva de costo marginal social, que lo que hace es como reflejar estos costos en el mercado. Y aquí está un poco trazado eso, como se parece mucho a los impuestos, porque lo que hacen es mover la curva de costo marginal social, porque ahora estamos incurriendo en un costo mayor, como considerando los costos sociales. Entonces estoy aquí, este era el equilibrio. De nuevo, la pérdida social tiene la misma intuición. Siempre la pérdida social es como para el otro lado de los impuestos. No, la pérdida social va al mismo lado de los impuestos. Los beneficios creo que son paralelos. Igual está todo bien puesto en mi resumen. Pero al final este sería el costo marginal privado y esto sería considerando el costo marginal social. Lo que ustedes pueden pensar es que al mismo precio hay menos oferta. Sí. ¿O no? Sí, menos precio, al mismo precio, menos oferta. Porque hay un costo a la sociedad. Ya, en el 3, así lo voy a leer a la rápida, supongo que ahora decide poner un impuesto al combustible para hacer que este equilibrio sea eficiente, que es lo que les contaba también, de qué es lo que se hace normalmente. Muestre cómo se logra esto en el gráfico, indicando el monto del impuesto y el nuevo equilibrio. Aquí lo importante es que, por eso les decía que se mueve literal al mismo lado del impuesto, que ustedes lo que quieren hacer al agregar este impuesto es como reflejar este costo en la sociedad. Y como no lo pueden hacer como de una forma como económica, al final como, oye, como refleja este costo que estamos viendo por la contaminación, se hace a través de impuestos, que hacen que se mueva la oferta. Bueno, ya. Y eso sería, creo, toda la clase. Espero les haya servido harto. Les dejo acá, les voy a mostrar igual. Está mi resumen, está lo que hicimos, mi resumen, y acá en adelante hay 3 pautas, 2 de prueba y 1 de examen, ¿ya? Sé que tienen el sábado, creo que su prueba es el lunes, mucho ánimo, y si es que pueden, encontré estos que estaban buenos y estaban con pauta, así que si les sirve hacerlo acá, les va a ayudar harto. Cualquier cosa de nuevo me escriben, y si no contesto,
es porque estoy estudiando, así que eso, espero les haya servido, que estén muy bien y mucho ánimo en lo que les queda.